Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh, 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 Espíritu de Dios. Oh, 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 hey. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Hey. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Hey. Es la senda de la vida, mi tesoro escondido, es la sabiduría, es la gloria postrera. Oh, 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 Bueno, gracia y paz. Dios les bendice a todos los que nos están acompañando el día de hoy en esta enseñanza de Redimidos Monterrey. Muchísimas gracias. También los que están presentes, muchísimas gracias por estar aquí. Es un gusto que estén aquí con nosotros, a todos ustedes. Vamos a ver un tema el día de hoy que se llama la importancia de las sombras. Hace poco el apóstol Antonio nos dio esta enseñanza a los militares 70 y me pareció un tema, como todos, excelente y extraordinario. Y habló acerca de las sombras, ¿verdad? Y este tema precisamente, mi madre Espíritu Santo el día de ayer me dijo que era necesario que hablara de este tema, las sombras, la importancia de las sombras. Y vamos a iniciar con una oración para poder poner en manos de nuestro Dios esta enseñanza y que sea mi madre Espíritu Santo hablándonos a nuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias por este día, bendigo este día grandemente, Padre, y te quiero decir que te amamos primeramente, antes que todas las cosas, antes de poner nuestras peticiones en tu corazón, Señor. Queremos primero decirte cuánto te amamos y estamos agradecidos por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos das y porque sabemos también por todo lo que nos vas a dar. Padre, te pedimos, como dice tu palabra, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu bendita palabra, que no solamente la oigamos, la veamos, sino que la entendamos completamente en el nombre de Jesús. Te pedimos espíritu de sabiduría y de revelación en el entendimiento de tu bendita palabra, para poder comprender y entender y conocer a la familia celestial cada vez más profundamente. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias. Bueno, vamos a iniciar con este tema y iniciamos con Hebreos capítulo 10, versículo 1, y entender verdaderamente qué dice la Escritura, qué verdaderamente nos está hablando nuestro Dios en su palabra. Amén. Así es que vamos a iniciar en Hebreos capítulo 10, versículo 1. Es un versículo muy poderoso, la verdad todos lo son, pero aquí nos está hablando la Escritura acerca de algo muy interesante. Dice así: pues ya que la ley solo tiene la sombra. Aquí vamos a iniciar con este versículo. La ley, cuando habla de la ley, en este pasaje nos está hablando del antiguo pacto. Dice que la ley solo tiene ¿qué? La sombra. Y esto es muy importante. Tiene la sombra de los bienes venideros, lo que iba a venir. O sea, todo el antiguo pacto nos está relatando lo que iba a venir en tu tiempo, en estos tiempos finales. Eso es lo que está en la Escritura.
En otros lados, por ejemplo, abren la Biblia en los Salmos, en Levítico, en Génesis y todo el Antiguo Pacto y dice, qué bonitas historias, qué bonitas historias. Pero la Biblia no dice que son solamente historias, sino que es una sombra de lo que iba a venir. O sea, tú y yo debemos de estar ya viviendo lo que estaba escrito en el Antiguo Pacto como una sombra. Por ejemplo, ahorita vamos a ver más ejemplos, pero habla acerca de la sombra de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros con el Antiguo Pacto, con la sombra que está escrita, nos damos cuenta, los que podemos ver lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo en el corazón de la tierra. Entonces dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros o venideros, dice Reina Valera, o sea, estamos viviendo ya en ese tiempo. Dice, y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, aquí la Escritura nos está hablando directamente del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo reflejado en los sacrificios del Cordero que se hacía en aquel entonces. Por eso nosotros podemos entender lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Que el Espíritu de Cristo descendió a las profundidades del mar. La gente que no conoce que la Escritura, el Antiguo Pacto es una sombra, no puede entender la palabra y dice, ¿dónde dice? Ellos quieren ver literal que diga que Cristo descendió a las profundidades del Hades, que sí lo dice. En Romanos dice que ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O sea, Cristo estaba en el abismo, no en la tumba. Entonces aquí nos está hablando acerca de las sombras y que son, dice ahí, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfectos a los que se acercan. Entonces estaban hablando precisamente de esos sacrificios de corderos que se hacían en el Antiguo Pacto, porque dice que la ley, o sea, no dice que cierta parte nada más es una sombra, dice que la ley es una sombra de lo que iba a venir en el futuro. Y estamos hablando que ya vino Cristo y ya cumplió, como está escrito, la ley tal cual nuestro Señor Jesucristo tuvo que descender a las profundidades del mar. Vámonos a Hebreos capítulo 9, del 1 al 10. Y aquí nos está explicando la diferencia entre el pacto que era la ley y el nuevo pacto que tenemos ahora en la gracia. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal. Siguiente. Ahora ya hay un espiritual. Dice, porque había un tabernáculo preparado en la parte interior, en el cual estaban el candelabro, la mesa de los panes consagrados, de los panes consagrados. Este se llama lugar santísimo. Siguiente. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. O sea, había un lugar donde estaban los panes, todo lo que había preparado Dios ahí, la mesa, pero había un velo ahí que separaba del lugar santo al lugar santísimo. En el lugar santísimo había un velo ahí y la presencia de Dios se manifestaba en el lugar santísimo. Dice ahí, vamos al siguiente pasaje que es el 4, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro. Ahí estaba. ¿Y qué representa el arca del pacto? La presencia de nuestro Dios. En la cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas
del pacto. Qué impresionante, ¿no? Estaban ahí formando parte del arca. Eso es lo que queremos entender. El maná, que es el alimento que Dios nos dio, la vara de Aarón que se reverdeció, la que se convirtió en culebra, es parte de la presencia, parte del arca, porque estaba contenido ahí. Siguiente pasaje. Y las tablas del pacto. Dice el 5. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero que estas cosas no se puede, de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Siguiente. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entraban, ¿cuánto? Continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Dice el 7. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. O sea, tenía que entrar con la sangre ese sacerdote. Siguiente. Y ofrecerla. Gracias a Dios ya hay una sangre que tenemos nosotros, por eso entramos. Dice, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera. O sea, mientras estaba el tabernáculo terrenal, no se podía ver bien el camino para poder llegar al verdadero tabernáculo espiritual, ¿verdad? Porque todavía estaba ese tabernáculo terrenal ahí. Necesitábamos que eso se terminara para iniciar ahora sí un tabernáculo espiritual. Siguiente, el 9. Lo cual, mira, lo cual todo eso era ¿qué? Es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica este culto. ¿Te fijas? Todo lo que era terrenal, inclusive el tabernáculo, era ¿qué? Un símbolo, una sombra de lo que es verdaderamente lo real, que es el tabernáculo o el lugar santísimo real donde está la presencia de nuestro Dios. Vamos al siguiente, que es el 10. Puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas, ¿para qué? Para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. O sea, de eso era la ley, cosas para la carne, comida, cierta bebida que tenía que comerse y beberse en ese tiempo, ¿no? En la carne. Pero hoy en día nosotros tuvimos una enseñanza que se llamó comida y bebida espiritual. Eso reflejaba, todo esto era un ejemplo, era una sombra de la verdadera comida y bebida que tú y yo comemos en lo espiritual. Entonces, por ejemplo, los judíos en este tiempo siguen teniendo una venda en los ojos y siguen dejando de comer carne de puerco y siguen sus rituales y todo lo que está escrito en el Antiguo Pacto sin entender que ya hubo una reforma. Y esa reforma la trajo nuestro Señor Jesucristo. No puede haber un tabernáculo espiritual mientras hacen ellos que permanezca el tabernáculo terrenal ahí. Tremendo, y todavía lo van a construir o ya lo construyeron. Entonces, hay un tabernáculo espiritual y mientras esté el terrenal no puede estar el espiritual. Lo mismo, si estamos con las cosas en lo natural de qué comer, qué vestir, si no te pongas esto, todo lo que marca la ley o lo que han inventado de la ley, porque es mucho de la ley se ha inventado, mientras sigan con eso, no puede llegar lo real, lo espiritual. Porque todo eso era una sombra, era un símbolo de lo que la Escritura nos quiere enseñar a nosotros. Entonces, es muy interesante la Biblia, porque todo el Antiguo Pacto, ¿qué es? Una sombra.
Tú quieres conocer las cosas invisibles de Dios, las cosas ocultas de Dios. Hay que meternos en el antiguo pacto, hay que escudriñar, pero con revelación, con sabiduría y poder entender las sombras. ¿Por qué muchos no las entienden? Porque hay un velo que por Cristo, dice la Escritura, es quitado. La palabra sombra es la 4639 del griego y es la palabra skia. Y esa palabra skia significa una realidad espiritual, ya sea buena o mala. Esa es una sombra. Es una realidad espiritual o ya sea buena o mala. Amén. Vámonos a otro pasaje. Y nos vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 5. Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven a los que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo o de levantar el tabernáculo, pues dice él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Qué tremendo, ¿no? Dios le mostró ahí el verdadero tabernáculo espiritual y le dijo: así como está ahí, hazlo, pero en la tierra, en lo natural. Y vio todas las cosas que estaban ahí, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, y todo eso lo empezó a hacer Moisés, pero era una copia, era una sombra de lo verdadero. Amén. No era que nos tuviéramos que quedar ahí, sino era para que los de los últimos tiempos pudiéramos ver cómo es verdaderamente el lugar santísimo, el tabernáculo. Amén. Vamos al siguiente pasaje, que es Colosenses 2, del 16 al 17. Entonces aquí la Escritura nos dice que todo eso era una copia y sombra de las cosas celestiales. Dice Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida y bebida. ¿Te fijas? Por eso dice que ya nadie te critique qué comes, qué bebes, porque eso es parte de la sombra, es parte de la ley. ¿Para qué? Para mostrarnos lo real, lo espiritual. Amén. Por eso dice que nadie te critique si comes carne de puerco, que nadie te critique. Ya todo eso ha sido reformado. Eso del antiguo pacto solamente era una ley, era una sombra, de lo que está escrito. Entonces dice: por tanto, que nadie te constituya o que nadie te juzgue por comida y bebida en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, judíos, porque ¿cómo critican? Porque nos reunimos los domingos, ¿verdad? Ay, no, el domingo es el día de la bestia y quién sabe qué, y créeme que dicen, y yo he estado en esas enseñanzas porque antes yo era sabatista o adventista, nunca entendí eso, pero siempre se llamaban adventistas o sabatistas, ¿no? Y decían que los que se reunían en el domingo tenían la marca de la bestia, porque el domingo y el domingo y el domingo era del diablo, y el sábado era el sabat, y el que descansaba en el sabat pues ya era salvo. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Ellos no entienden, hasta que la venda se les quite de los ojos, ellos no han entendido que todo esto es un modelo de lo espiritual. Hay un sabbat, hay un tiempo de descanso, un periodo de reposo en el cual nos metió nuestro Dios en Cristo Jesús. Ya no andamos por obras, ya no andamos haciendo qué comer, qué vestir, qué nada de eso, porque ya estamos en Cristo, en su gracia.
Entonces ellos critican mucho a los que nos reunimos el domingo, pero bueno, hay que entender, tienen un velo. Vamos al siguiente pasaje, nos vamos al 17. Cosas que solo son, mira, aquí te lo aclara, sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces todo eso de comidas, bebidas, días de reposo, son una sombra solamente. No eran las cosas que realmente estuviesen o fuesen así tal cual, sino era una sombra. Vámonos a Mateo capítulo 13, versículo 34. Entonces el reino de Dios, dice la palabra, no consiste en comida ni bebida. Entonces, ¿por qué insisten ellos en comer ciertas cosas y ciertas cosas no? Una ocasión me preguntaron, creo que en el centro de rehabilitación, ¿es malo tomar vino, pastora? ¿Verdad que sí? ¿Estabas ahí? ¿Es malo tomar vino? Y a uno de ahí dijo, sí, porque ya el vino de antes era diferente. Le dije, bueno, en ese aspecto sí está bien, ¿verdad? Porque antes era pura uva y ahora ya quién sabe qué le meten, ¿verdad? Le dije, pero dice la Escritura que todo te es lícito, todo está permitido. Todo te es lícito, mas no todo te conviene. No todo nos conviene, hay que ser inteligentes. Que daña y quitarlo, así de sencillo. Entonces aquí la misma Biblia nos aclara que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Y ellos tenían, en el antiguo pacto está, no coman esto, hasta hay una lista de animales con ciertas características que no debemos de comer. Y muchos tienen esa lista y créeme con todo corazón que muchos se abstienen de alimentos que Dios creó por el simple hecho de que no entienden que el antiguo pacto es una sombra. Es una sombra, no es que lo tomen literal, así como el tabernáculo era una sombra. Y mientras esté el tabernáculo terrenal, no hay camino para el celestial. Qué tremendo. Por eso fue destruido el templo. Wow. Pero lo quieren o lo van a reconstruir, la terquedad del hombre, ¿no? Cuando verdaderamente la presencia de Dios ya está en sus hijos, ya está en la iglesia. Yo no sé de qué presencia se va a llenar ese lugar, pero lo que sí sé es que la presencia de mi Madre, Espíritu Santo, está en la iglesia. Vámonos a otro pasaje y nos vamos a Mateo 13:34, ya lo había dicho, ok. Aquí vemos a Cristo y dice, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada, o sea que todo lo que habló es parábola. Nada de lo que hablaba, nada les hablaba sin parábolas. O sea, todo absolutamente lo que Cristo hablaba, lo hablaba ¿cómo? En parábolas. Impresionante. Salía Cristo, daba su sermón ahí y todo era una parábola. Y todo, ¿qué quiere decir una parábola? La palabra parábola significa, es la 3850 del griego, y significa una figura, una sombra, un refrán, y también significa un apoyo pedagógico que se lanza al lado de la verdad que se está enseñando. O sea, como que es paralelo a la verdad, pero no es la verdad. O sea, es paralelo, o sea, como una sombra. O sea, que si tú ves la parábola, tiene que mi Madre, Espíritu Santo, influenciar para que entiendas la verdad que va acompañando a esa parábola, ¿verdad? Entonces, todo lo que hablaba Cristo, lo hablaba en parábolas. Y nada de lo que Él decía era sin parábola. Todo lo tenía que hablar en parábolas. Qué impresionante. Vámonos a Marcos capítulo 4, versículo 10. ¿Te fijas cómo toda la escritura está oculta? Esto es impresionante. Desde el antiguo pacto todo está oculto.
Por eso la gente solamente ve historietas y lo interpreta a su manera. Se pone como si fuera la persona, porque dice, ay, ahí dice que aunque pase por valle de sombra de muerte no temeré mal alguno y no temeré mal alguno. No está hablando de la persona, está hablando de que Cristo ya pasó por ese valle de sombra de muerte y por tal motivo tú y yo ni siquiera vamos a tocar ese lugar. Pero hay cosas escondidas en su palabra. Dice la palabra en Marcos capítulo 4 versículo 10. Dice, cuando se quedó solo, Cristo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Qué impresionante. O sea, no las entendían. Sus 12. Qué tremendo, ¿no? Y los que estaban ahí, mira, dice, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Vámonos ahí mismo en Marcos 4, 34. Y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. ¿Sabías que todo en privado Dios nos lo está dando a la iglesia? Por eso nosotros entendemos perfectamente la Escritura. Por eso dicen que estamos locos, que de dónde sacamos tantas cosas, pues de la palabra. Porque en privado, mi Madre Espíritu Santo nos está hablando. Ha levantado a un siervo fiel y prudente, como dice la Escritura, y nos está hablando en privado la verdad. Es un privilegio, amén. Vámonos a Marcos 4:11. Entonces, cuando Cristo salía a hablar con la gente, todo lo hablaba en parábolas. Y esta es una sombra. Cualquiera que vea la Escritura y la quiera entender o leer, simplemente está en parábolas, está oculta. Y no la puede entender a menos de que se le sea revelada. Dice Marcos 4:11, y les decía, a vosotros ha sido dado el misterio del reino de Dios. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Qué tremendo, ¿no? Qué privilegio para los que estamos dentro. Y qué terrible para los que están afuera. Porque a nosotros se nos ha dado a conocer el misterio del reino de Dios. Porque yo me imagino la Biblia como en una burbujita o encapsulada, y todo el mundo la ve por fuera, pero lo que hay verdaderamente por dentro, solamente mi Madre Espíritu Santo nos lo revela. Es algo oculto, un misterio oculto, y de hecho así lo dice la Escritura. Mira lo que dice aquí mismo. Y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Aquí me da a entender mi Madre Espíritu Santo que quien no entiende la palabra está afuera. Por eso yo siempre me preocupo, o me ocupo más bien, me ocupo en entender verdaderamente la palabra y cerciorarme que estoy dentro. Pero aquel que ya no recibe, que ya no ve, que se preocupe. Ay, sí, que se preocupe. ¿Por qué? Significa que está afuera. Hay una ceguera espiritual que invade a la gente que está afuera y no se dan cuenta. Esto es lo más terrible. Ellos creen que están bien, creen que no pasó nada, creen que siguen adelante, y verdaderamente la ceguera va en un aumento impresionante. Y cuando pasa el tiempo, los escuchas hablar y dices, wow, qué ciegos están. Vámonos a otro pasaje que es Mateo 13:36. Mateo 13:36. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De las sombras. La importancia de las sombras. La importancia de entender las sombras que están en la Escritura. Porque Dios nos ha hablado de muchas maneras,
Pero si no entendemos las sombras, estamos fritos. Dice la palabra en Mateo 13:36. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Qué bonito también nuestro Señor Jesucristo al ver el corazón de ellos, que querían saber, querían conocer verdaderamente. Entonces, de esa manera Dios ocultó la escritura, ocultó la verdad del reino en parábolas. Yo cada vez que veo la escritura me impacta la mente de mi Madre Espíritu Santo, de cómo enlazó todo, escribió todo de una manera impresionante, que ni siquiera al diablo le pasaba por aquí. Todo enlazado, todo embonado, pero era solamente para los hijos que pudiéramos entender las escrituras. Es algo impresionante cómo escondió todo mi Madre Espíritu Santo. ¿Sabías que también la escritura habla acerca de instrumentos musicales? Por ejemplo, las arpas. Y tú dices, pues te imaginas el arpa, ¿no? ¿Sabes que el arpa está hablando de investidura? Y ahorita vamos a ver esos temas. Pero a lo que voy es, ¿cómo mi madre escondió todo eso? Tú ves arpa y dices, David ahí tocando el arpa, ¿no? Y con la musiquita, los demonios se iban. ¿Pero qué es? Es una investidura hablando de la verdad. Igual que la trompeta. La trompeta, el sonido de la trompeta es el sonido de las dos sendas. Entonces, no es que lo estemos inventando los redimidos, es que la escritura lo dice. Que muchos no lo vean, es entendible que muchos estén ciegos. Los redimidos sí entendemos la ceguera de muchos, pero la ceguera de muchos no entienden que uno pueda ver. Entonces, dice aquí que le decían a nuestro Señor Jesucristo, explícanos la parábola. Vámonos a Mateo 15:15. Entonces, Cristo vino y nos habló en parábolas. Algunas de las parábolas están ahí explicadas por nuestro Señor Jesucristo, porque los mismos discípulos que escribieron la escritura dieron la explicación que Cristo les decía a ellos. Pero cuando Cristo hablaba al pueblo, les hablaba en parábolas y no entendían. Yo me imagino la cara de todos ahí. ¿Qué dirá? ¿Quién sabe? Cosas tan profundas para el fin de los tiempos, para ti y para mí. Porque si tú le estás entendiendo, todo eso es para ti, es para mí, es algo impresionante. Mira lo que dice Mateo 15:15. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos la parábola. Estaba ahí acuérdate que todo lo que hablaba Cristo era en parábolas. Entonces ellos no entendían ni las parábolas y le decía, se acercaban a Cristo y decía, explícanos. O en privado, maestro. Y en privado le decía, explícanos la parábola. Y Cristo a sus discípulos, a sus seguidores, les daba a conocer las parábolas. Y a los de afuera se quedaban con la idea de la parábola nada más, inventando a ver qué era. Vámonos a Ezequiel capítulo 20, versículo 49. Ezequiel 20:49 dice así. Entonces dije, Señor Dios, ellos dicen de mí. Mira, aquí está hablando en sí Ezequiel, pero sabemos que la escritura habla de Cristo Jesús. Entonces mira lo que decían aquí, dice, entonces dije, Señor Dios, ellos dicen de mí, ¿no habla más que parábolas? ¿Y a qué vino Cristo? A hablar en parábolas. Dice la escritura que no hablaba si no fuera parábolas. Todo lo que hablaba Cristo era en parábolas. Y aquí en el antiguo pacto es una sombra de que Cristo tenía que venir a esta tierra a hablar en
parábolas. Qué impresionante, porque la escritura de un siervo fiel y prudente en los últimos tiempos que nos iba a revelar estas parábolas. Qué tremenda la escritura. Vámonos a Mateo 22:1. Dice: tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas, diciendo, ¿no? Todo lo que hablaba Cristo era en parábolas. Pues se dice otra vez y otra vez. Por eso nuestro Señor Jesucristo todo lo que habló, lo habló en parábolas. Vámonos a Mateo 13:10. Mateo capítulo 13, versículo 10. Del 10 al 19, nos vamos corrido. Dice: acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Dice el 11. Mira, los discípulos dijeron: ¿por qué? Y respondiendo él, les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Qué tremendo. Siguiente. Dios nos agarre confesados, como dicen. Dice: porque a cualquiera que tiene, ¿y de qué viene hablando? De conocimiento, de sabiduría, de revelación, de entendimiento. Dice: porque cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. O sea, en pocas palabras, el que está ciego va a quedar más ciego, y el que puede ver se le va a dar vista en abundancia. Va a poder ver abundantemente la revelación y la sabiduría. Siguiente. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni qué, mira, ni entienden. Esto es algo impresionante. Viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Te fijas que no solamente es oír, sino entender. Siguiente, el 14. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oísteis y no entendisteis, y viendo viste y no percibiste. Siguiente, tremendo. 15. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con los oídos. Fíjate, difícilmente oyen con los oídos. Ahora con los oídos espirituales, peor. Por eso dice: difícilmente oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan, ¿y luego qué? Y yo los sane. Para ser sano, ¿qué necesitamos ver? Ver, oír, entender, para ser sanados. ¿Por qué? Porque al entender que por la llaga de Cristo somos curados, lo recibes y te apropias. Siguiente. Por eso muchos no entienden la escritura. Dice: pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Amén. Siguiente, el 17. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que ustedes o nosotros oímos y no lo oyeron. Cuando habla de oír es oír con entendimiento, o sea, entendiendo las parábolas, entendiendo lo oculto, entendiendo lo secreto, al mismo tiempo también ver. Siguiente, el 18. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. 19. A todo el que oye la
la palabra del reino y no la entiende. Fíjate, aquí tenemos mucha gente que oye la palabra del reino. Muchos. Hasta en las plazas está nuestro apóstol hablando. Pero aquí habla de oír, pero hay un paso que muchos no dan. Por más grande que tú veas que esa persona es, quizás solamente oyó, pero nunca entendió. Porque si hubiera entendido, estuviera aquí. Entonces dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, mira lo que sucede. El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es, en aquel quien se sembró la semilla junto al camino. O sea, si se sembró la semilla, si se dio la palabra, si oyó, su semilla fue sembrada, fue puesta ahí. Pero cuando no la entiende, y para que llegue al proceso de entender, necesita mi madre intervenir. Uno empieza a oír y sí, qué bien, oyes. Pero para pasar al entender es un proceso en el cual eso le toca a mi madre, Espíritu Santo, hacerte entender. Por eso tienes que tener el corazón dispuesto, disponible, para que puedas entender. Entonces, muchos oyeron la palabra del reino y hemos visto a lo largo de todos estos años cantidad de gente que ha oído y se ha ido. Y tú dices, ¿por qué se fue? Sí oyó, sí oyó, pero no entendió. El que entiende, es como en la escuela, el que entiende lo que el maestro está diciendo, aprueba. El que no entiende lo que el maestro está diciendo, reprueba. Tremendo, ¿no? Entonces, no solamente es oír. Digo, yo me acuerdo que yo en la escuela siempre me gustaba estar adelante, siempre, como para captar más todo lo que diga el maestro. Y habíamos varios adelante, pero no todos los que estábamos adelante pasaban. O sea, no quiere decir que porque estás adelante y estás oyendo y estás mirando al maestro, estás entendiendo. Necesitamos entender para poder pasar. Entonces dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto, no en el camino, junto, o sea, afuera del camino, a un lado del camino. Tremendo, ¿no? Gloria a Dios que tú y yo estamos en el camino. Vámonos a otro pasaje y nos vamos a Mateo 13, del 34 al 36. Estamos hablando cómo habla la Escritura, la importancia de las sombras, porque así como Cristo nos habló en parábolas, en el antiguo pacto está todo escrito en una sombra. En pocas palabras, la Escritura está oculta. Muchos creen que leyéndola o levantándose a las 4 de la mañana, yo sé de gente que se levanta a esa hora diariamente, qué bueno por la disciplina, y creen que por eso ya le van a entender o ya se saben la Biblia, se la saben de memoria, quizá como los judíos, se la saben de memoria, es impresionante. Qué bueno que nosotros también tuviéramos ese hábito. Pero ¿de qué sirve tanta lectura si no le entienden? ¿De qué sirve tanto oír si no le entienden? Si muchos difícilmente oyen, y ahora los que estamos bien metidos oyendo, de perdido entender, ¿no? Porque dice la Escritura que el que no entiende, el que oye, pero no entiende, el diablo le arrebata, le roba la palabra que le fue sembrado. Y si la palabra o la semilla que fue sembrada se arranca, no hay fruto. No se va a manifestar el cuerpo glorificado. Es algo terrible, tremendo. Por eso es importante entender. No es solamente una cuestión de, ya te entendí, Dios, ya le caché. No, es que el que entiende.
la semilla se queda ahí, fructifica y hay un fruto abundante. O sea, se te manifiesta la palabra. Dice ahí Mateo 13:34, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábolas. Vámonos a Mateo 13:34 al 36. Entonces Cristo, todo lo que les habló en parábolas. O sea, en un lenguaje oculto, escondido. Por eso los discípulos se acercaban y decían, maestro, explícanos la parábola. Dice Mateo 13:34, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábolas. Siguiente. A ese ya se los había dado, pero vamos hasta el 36. Dice el 35. Para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. Siguiente. Por eso habló en parábolas, porque eran cosas ocultas. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. La cizaña del campo. Tremendo, ¿no? Vámonos al Salmo 49:4. Entonces, hay que entender lo que está escrito. Cuando la gente no entiende lo que está escrito, vemos un pasaje donde Dios le dice, apártate de Coré. Yo no veo a la gente diciendo, Dios, no me siento libre. No me siento libre, Dios. ¿Por qué me dices eso? Qué tremendo, ¿no? Dios está advirtiendo por algo. El caso es que si la gente no ve, ahí está el problema. Por eso es importante ver las sombras, entender las sombras del antiguo pacto, porque las sombras del antiguo pacto son para ti, son para mí. Para poder ver lo que sucedió en el antiguo pacto, y Dios lo puso ahí para que no nos suceda a ti y a mí. Y resulta que a la gente le está sucediendo porque no está entendiendo la palabra, no está entendiendo las sombras. Dice el Salmo 49:4, inclinaré al proverbio mi oído con el arpa, mira, aquí viene el arpa que te estaba diciendo, con el arpa declararé mi enigma. O sea, el arpa es un personaje que declara el enigma o que da a conocer los secretos o las parábolas. Por eso dice, con el arpa declararé el enigma. Amén. Entonces hay un arpa en estos tiempos dándonos a conocer el enigma, las parábolas, lo oculto de la palabra. ¿Qué significa un arpa? Un arpa para Dios es un instrumento que saca notas agradables de música. Entonces, cada vez que el arpa toca o está declarando el enigma o está descifrando lo que está oculto, es como música agradable para Dios. Imagínate, Dios escondió todo en su palabra, envía a alguien y empieza a revelarnos todo. Es música, es agradable para Dios. Porque está dándonos a entender la verdadera palabra que viene directamente de la boca de Dios. Tremendo. Por eso es como un instrumento musical que saca notas agradables para Dios. Por eso cuando nos habla la Escritura, alabar a Dios con címbalos, con todo eso es con la verdad. Es hablar de descifrar los enigmas, la verdad que está oculta. Todo eso es como una música que le agrada a Dios y que le alabamos de esa manera. No solamente en lo natural, eso también es, pero hay cosas muy profundas en la palabra. Entonces aquí dice, a ver, cámbiame esta Reina Valera, este pasaje. Dice, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Te fijas?
Entonces, el arpa es algo que, una nota musical que saca, declara el enigma. Vámonos a otro pasaje y estamos en el 4, nos vamos a Apocalipsis 14, 2. Apocalipsis 14, 2. Entonces, que no se te olvide esto porque ahorita vamos a ver varios pasajes. Con el arpa, Dios da a conocer el enigma. Amén. ¿Y qué está aquí en la palabra? Todo está oculto, está en sombras, está en parábolas, en enigmas, etcétera. Pero con el arpa nos lo revela. Dice Apocalipsis 14, 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, mira, Dios directamente, y como sonido de un gran trueno. Aquí en otras versiones dice trompeta. Sabemos que cuando habla de trompeta, cámbiamelo a la versión que estábamos. Cuando habla de trompeta está hablando de las dos sendas, y las dos sendas es la verdad de la palabra. Entonces dice: y oyó una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Bueno, esta es otra versión, pero está bien. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. ¿Qué quiere decir todo esto? Descifrando los enigmas, descifrando las parábolas, descifrando las sombras que están escritas en su palabra. Qué tremendo, ¿no? Es el sonido de los arpistas. Tú eres un arpa también, porque tú declaras la verdad. Amén. Tremendo, ¿no? Vámonos a otro pasaje y nos vamos al Salmo 153. Acuérdate, el arpa, ¿qué quiere decir? Que con el arpa Dios declara los enigmas. Y son investiduras, así como la trompeta es un personaje y el sonido que emite esa trompeta son las dos sendas. El arpa es un personaje, pero el sonido que da el arpa es descifrar los enigmas. Amén. Qué tremendo, ¿no? Dice el Salmo 153: alabadle con sonido de trompeta, con las dos sendas. Con el sonido de trompeta tú le alabas a Dios. Y mira, alabadle con arpa y lira. Ahí están las dos investiduras. Me metí a investigar también lira, que es otro instrumento, pero es lo mismo. Todos lo que están haciendo es sacar un sonido y es música agradable a Dios, que es descifrar los enigmas, dar a conocer las dos sendas, dar a conocer la verdad, etcétera. Todo lo que está escrito aquí, las parábolas, todo eso. Ese es el sonido con el cual nosotros, la iglesia, adora y alaba a nuestro Dios. Vámonos a Deuteronomio 29, 29. Dice así: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. ¿Te fijas? Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas, o sea, lo que Dios nos quiso mostrar. Hay tantas cosas secretas de nuestro Dios, pero Dios nos quiso mostrar algunas cosas, y esas cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Qué privilegio que Dios nos revele las cosas. Amén. Vámonos al Salmo 137, 1 al 6. Salmos 137, del 1 al 6. Aquí, ok, ya entendimos que era un arpa, el sonido que emite, que es precisamente declarar el enigma o dar a conocer las parábolas o descifrar las sombras, o sea, hablar de revelación. El arpa lo que hace es hablar de revelación. ¿Qué pasa? El arpa solamente puede ser tocada en el lugar ideal.
Si llevamos el arpa, por ejemplo, Egipto tipifica el infierno o lo que no está la presencia de Dios ahí. Mira lo que dice este pasaje que me encontré aquí. Dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos y al acordarnos de Sión, fíjate, ahí lloraban y todo porque se acordaban de Sión. Sión es la ciudad de Dios en lo espiritual. Pero aquí estaban en los ríos de Babilonia. Babilonia, acuérdate en Apocalipsis, habla de la iniquidad. Siguiente, el 2. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Dejaron de tocarlas. Claro, porque estaban en los ríos de Babilonia, no en los ríos de Sión, ni en los ríos de Jerusalén. Entonces dice que colgaron sus arpas y dejaron de tocarlas. Claro. ¿A dónde lleva revelaciones? Nadie los va a poder comprender y entender si no estás en el lugar correcto, si no estás en la iglesia. Pero muchos dicen, no, yo allá fuera, bien padre, voy a dar mis revelaciones, voy a ser el apóstol ahora de todos. Dice que colgamos nuestras arpas. Siguiente. Pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones. Todo esto es una sombra, redimido. No veas en lo natural lo que está sucediendo ahí. Mira lo espiritual, porque toda la escritura del Antiguo Pacto es una sombra de lo que está sucediendo en los últimos tiempos, para que nosotros entendamos y no caigamos en lo que ellos cayeron. Fueron cautivos, fueron llevados, por lo cual ya no tocaron sus arpas, las dejaron colgadas y les pedían canciones, tócanos. Y no son canciones en lo natural como cuando alabamos aquí, está hablando de revelaciones, de declarar los enigmas de Dios. Pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Tremendo. Gente se va a ir al infierno directo y se van a burlar de ellos y les va a decir, tócanos como cantabas allá, revélanos lo que revelabas allá. Y estaban siendo llevados cautivos. Siguiente. Dice el 4. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Tremendo. Dios te ha traído a un lugar donde fluye leche y miel, porque este lugar es la tierra prometida. Muchos creen que saliéndose de la tierra prometida, ir a Babilonia o en otros lados, vas a tener lo que tienes aquí. Y no. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Por supuesto, hay ceguera. Viene ceguera espiritual tremenda. Y la semilla es robada, es quitada por el diablo. Ya no hay fruto, ya no hay nada. Dios nos está enseñando en las sombras muchas cosas, pero gente no entiende las sombras. Y a lo mejor lee esto y dice, ay, qué tremendos, colgaron sus arpas. Yo que ellos tocaba y cantaba. No están entendiendo las sombras. Por eso este tema es precisamente la importancia de las sombras. Entender, la importancia de entender las sombras. Por eso tenemos que escudriñar la escritura y pedirle a mi madre que nos revele su palabra, entender, no solamente oír, sino entender para que a ti y a mí no nos suceda. Vámonos al 5 y 6. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. ¿Te fijas? El que sale de Sión pierde su fuerza. Siguiente. Péguese mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Tremendo.
Estaban en una tierra extraña, no podían ni cantar, no podían nada, ni ser libres verdaderamente. Porque hay una frase que yo te comenté que me dio mi madre en la madrugada y la escribí para que no se me pasara. Y mi madre me dijo literalmente, me dijo, la libertad no es un sentimiento emocional. Porque gente dice, no me siento libre. No es un sentimiento emocional, eso me dijo mi madre. La libertad no es un sentimiento emocional, la libertad es una realidad espiritual. Y yo sigo meditando en esas palabras. Pero he oído gente que dice, es que no me siento. Es que no necesitas sentirte, necesitas saber que eres verdaderamente libre. Amén. Entonces dice que ahí estos de ahí colgaron sus arpas, no pudieron ni tocar, ni cantar, ni declarar el enigma. Tremendo, ¿no? Vámonos a Amós, capítulo 8, versículo 1 al 13. Nos vamos a ir rápido. Tantas cosas que me dio mi madre, Espíritu Santo. Dije, madre, dame para unas 2 horas. Me da para unas 6. Dice Amós 8, del 1 al 13. Qué interesante que es el año del canastillo. Mira lo que dice aquí, vamos a entender. Yo declaro sabiduría para ti. Yo no te voy a explicar nada, pero yo declaro sabiduría. Amén. Dice, esto me mostró el Señor Dios. He aquí había una canasta o un canastillo de fruta de verano. Nos vamos corrido, dijo. Y él dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, una canasta o un canastillo de fruta de verano. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el fin para mi pueblo Israel, ya no volveré a dejarlos sin castigo. Siguiente. O no los toleraré más, dice René Valera. Los cantos del palacio se convertirán, te fijas, los cantos del palacio. Cuando habla de cantar, también es de declarar los enigmas. Los cantos del palacio se convertirán en gemido en aquel día, declara el Señor Dios. Muchos serán los cadáveres, en todo el lugar los echarán fuera en silencio. Siguiente 4. Oíd esto, los que pisoteáis a los menesterosos y queréis exterminar a los pobres de la tierra. 5. Diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano? El día de reposo, o sea, a ver, ¿hasta cuándo se quitarán esas personas que nos prohíben hacer esto, lo malo? Dice, ¿hasta cuándo? Dice, diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el día de reposo para abrir el mercado de trigo, achicar el efa? O sea, ahí habla de no ser leales, aumentar el ciclo y engañar con balanzas falsas. Siguiente. Para comprar por dinero a los desvalidos y a los pobres por un par de sandalias, o sea, todo injusto, ¿no? Y vender los desechos del trigo. Tremendo. El Señor ha juntado por el orgullo de Jacob, ciertamente nunca me olvidaré de ninguna de sus obras, dice el 9. Perdón, 8. No temblará por esto la tierra y habrá duelo todo aquel que habita en ella. Subirá toda ella como el Nilo, se agitará y menguará como el Nilo de Egipto. Siguiente. Y sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Siguiente. Entonces cambiaré vuestras fiestas en llanto y todos vuestros cantos en lamento. Pondré cilicio sobre todo lomo y calvicie, sobre toda cabeza haré que sea como duelo por hijo único y su fin como día de amargura. O sea, gran tribulación. Siguiente. He aquí vienen días, declara el Señor Dios, que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír las palabras
del Señor. Siguiente. Y vagarán de mar a mar y del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Siguiente. Y en aquel día las doncellas hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed. Aquí está hablando acerca del canastillo de fruta de verano. O sea, va a haber un arrebatamiento. Es una sombra, acuérdate, todo es una sombra. Ahorita está el canastillo llenándose de fruta, de verdura, de fruta de verano. ¿Qué sucede? Que va a venir el arrebatamiento y los que se queden, va a ser tremendo. Van a tener un hambre por oír, tarde, ya es tarde. Gloria a Dios por los que estamos aquí, oyendo a tiempo, porque la Escritura habla de comer a tiempo. Por eso dice que ese hombre fiel y prudente que nos iba a dar el alimento a tiempo. Estamos comiendo a tiempo para podernos ir. Todo es una sombra del antiguo pacto. Vámonos a Marcos 13:38. Marcos 13:38. Estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, hablando de Cristo, Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaban en privado. Será del 3 a 8. Siguiente, ahí mismo. Vamos al 4. Dios, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas las cosas se hayan de cumplir? Siguiente, hasta el 8. Y Jesús comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe. 6. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. 7. Y cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no os alarméis, es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Aprended que la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echen las hojas, sabéis que el verano está cerca. Todo tiene que ver, por ejemplo, las hojas tienen que ver con los 70. Sabemos que la higuera es un personaje enviado en los últimos tiempos para darnos el alimento a tiempo y es el que nos iba a declarar como el arpa, el enigma. Y dice aquí, de la higuera aprended que la parábola. ¿Sabías que no dice nada más la parábola como si fuera una? ¿Sabías que en el griego significa parábolas? Parábolas, no solo una, las parábolas. O sea, todo lo que Cristo nos habló iba a venir en los últimos tiempos, la higuera, vamos a ponerle así, y nos iba a declarar y nos iba a descifrar las parábolas. Por eso ahora entendemos todo lo que está escrito. Podemos entender, fíjate, tanto que estaban los versículos ahí en la Biblia, ¿cuánto tiene la Escritura? Y la Biblia también nos dice ahí, Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad, y nadie había visto eso. ¿Por qué nadie había visto que somos inmortales? Porque necesitaba ser la higuera para podernos hablar acerca de las parábolas que están escritas y poderlas entender. Porque quizá había personas que lo leían y decían, no puede ser, pues si Cristo, Dios, si quiere nos lleva, si quiere no nos lleva, es soberano, no puede ser, pues eso de inmortalidad no puede ser. Pero cuando viene alguien y entiende la Escritura y sabe que tenemos un Dios bueno, que es el ladrón, el que roba, mata, destruye y no Dios, y empieza a entender que en Cristo tenemos la vida y la inmortalidad y nos empieza a acomodar la Escritura y nos empieza a descifrar los enigmas. Gloria a Dios por los que entendemos. Amén. Vámonos a Miqueas 4:4. Mira lo que dice Miqueas 4:4. Cada uno se sentará bajo su parra, esa es otra investidura, y bajo su higuera,
y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Wow. Habla a través de la higuera y a través de la parra, de la vid. Hay 2 investiduras en los últimos tiempos. Vámonos a Zacarías 3. Te lo voy a dejar de tarea, no lo pongas ahí. Voy a mencionarlo. Zacarías 3 del 1 al 10 y Zacarías 4 del 1 al 14. Habla de investiduras. Vamos a brincar por cuestión de tiempo. Amén. Entonces, el tema que estamos viendo, la importancia de entender las sombras. Amén. Vámonos a 1 Corintios 10:6 y 10:11. Estos son pasajes que vimos en el tema de la comida y bebida espiritual. Vimos ahí un relato de cómo salieron de Egipto, estaban en el desierto, despreciaron el maná, despreciaron el alimento, y déjame decirte que esa sombra se está cumpliendo. Desafortunadamente mucha gente no ha entendido que la Escritura nos habla en sombras y tenemos que entenderlo para que no nos suceda a ti y a mí. Entonces ahí Dios enviaba maná y la gente despreció el maná y dijo: ay no, qué pan tan ligero, yo quiero carne. Y les envió codornices hasta hartarse. Dice que hasta las narices les salían, vomitaban a todo, estaban hartos de esa comida. Pero ellos estaban pidiendo un alimento que era a su antojo, era a su manera, era a su forma. Por eso hay que tener cuidado en que la gente quiere hacer las cosas a su manera. No, Dios envió a un líder y es nuestro apóstol. Y si Él dice a esta manera, es de esa manera. Si Él dice de este lado, es de este lado. Si Él dice un paso adelante, es un paso adelante. ¿Por qué la gente tiene que hacerlo a su manera? Ahí empieza algo que la Biblia le llama rebelión. Entonces aquí en este pasaje que vimos, quiere decir que la gente no estaba a gusto con el alimento que Dios le estaba dando y pidieron otra comida a su gusto. Y dice que tentaron a Dios. De esa manera se tienta a Dios, despreciando lo que Dios nos está dando. ¿Y quién desprecia lo que Dios nos está dando? Quien no entiende que es Dios mismo dándonos el alimento. Entonces dice, estas cosas sucedieron como ejemplo, como sombra, como parábola, como la quieras llamar. Todas esas cosas que pasaron en el desierto, que despreciaron el maná, están escritas en la palabra por una razón: para que a ti y a mí no nos suceda. Entender las sombras y que no nos suceda. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. Siguiente, vamos al 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Entonces, todo lo que está escrito es una enseñanza, redimido. Por eso cuando yo veo en la Escritura que Dios les dice a Moisés y a su pueblo: apártense de Coré. Imagínate el pueblo de Dios: ay no, Dios, ya no me siento libre. Ya no me siento libre, Dios. Me está diciendo que aparte, allá está mi primo, allá está mi hijo, allá está mi tío. ¿Cómo Dios me dice que me aparte de Coré? Es una sombra, redimido, para que no nos suceda a nosotros. Tremendo. Gloria a Dios por los que entendemos. Vámonos a Éxodo 7 del 10 al 12. Éxodo 7 del 10 al 12. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Mira, otra sombra. ¿Qué es el antiguo pacto? Sombras. Dice, y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos
y esta se convirtió en serpiente. ¿Qué significa esa vara? La revelación de que nuestro Señor Jesucristo se hizo serpiente en la cruz. Cuando le cayó todo el pecado tuyo y el mío, se hizo serpiente, y como serpiente su espíritu descendió a las profundidades del mar. Adquirió la naturaleza que tú y yo éramos. ¿Dónde te han dado esa revelación, redimido? Es un alimento que Dios te ha preparado a ti en especial por medio de la higuera. Amén. Vamos al siguiente pasaje. Pero esta es una sombra, mira. Llegaron y aventaron la vara, porque si Moisés no avienta la vara, los magos no la avientan. O sea, son copiones, en pocas palabras. Si ellos no conocen que esa vara se convierte en serpiente, los magos o los hechiceros no hacen lo mismo. O dime tú, si se iban a levantar antes de haber conocido la revelación, ¿alguien se levantó? Nadie. Fue después de que el Moisés nos diera a conocer la vara. Amén. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, también a ellos, los magos de Egipto, e hicieron lo mismo con sus brujerías, con sus encantamientos. Hicieron lo mismo. ¿Y qué dice gente? ¿Es lo mismo? Igualito, lo mismo. No, tienes que diferenciar entre lo que Dios envió y lo que los hechiceros están haciendo. Qué tremendo. Aunque tú veas lo mismo, aunque tú veas que la vara se convierte en serpiente y tú digas, es lo mismo, es una vara convirtiéndose en serpiente. Sí, pero ¿en las manos de quién está esa vara? ¿Un enviado de Dios o del diablo y de la iniquidad? Siguiente. Pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Es una sombra, redimido. Segunda de Timoteo 3, del 8 al 15. Segunda de Timoteo 3, del 8 al 15. Vámonos rápido. Estos hechiceros se llamaban Janes y Jambres. No dice en el Antiguo Pacto de dónde lo sacaron ellos. ¿De dónde lo sacaron aquí? Timoteo. Hay un libro que David sugirió que se leyera a los niños, y de ahí mencionan los nombres de estos hechiceros. Dice, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Mira, qué tremendo. Lo que estás leyendo son sombras de lo que está sucediendo, redimido. Por eso te digo, hay que entender las sombras. Hay quienes se opusieron a Moisés. Y aquí habla de estos, dice, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera, estos se oponen a la verdad. ¿Te fijas? ¿Se oponen a quién? A la verdad. La verdad de su tiempo era Moisés. Pero cuando Dios levanta un profeta, es la verdad de ese tiempo. Y así, cada tiempo Dios levanta a un profeta para que dé a conocer la verdad, por lo cual al profeta se le llama la verdad. Vino Cristo y dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Amén. Viene otro enviado de Dios, y como el Espíritu de Cristo, que es la verdad, está en él, por eso también él se convierte y es uno con la verdad. Dice, también se oponen a la verdad hombres de mente depravada, reprobados. Ay, no pasaron el examen. ¿Por qué reprobados? Porque no entendieron. Reprobados, dice ahí, en lo que respecta a la fe, porque la fe viene por el acoe, y el acoe es el anuncio. Entonces el que no entiende el anuncio reprueba, es reprobado de la fe. Tremendo, ¿no? Así como Janes y Jambres. Siguiente, vámonos rápido. Pero no progresarán más, es una sombra,
pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Siguiente, es una sombra. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Siguiente. Persecuciones, sufrimientos, como los que me acontecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Siguiente. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Siguiente. Y hablarán pestes de ti, y inventarán mentiras, bueno, etcétera. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¡Qué terrible! Porque ellos creen que todo se ve bien, se ve bonito, se ve padre. ¡Wow! Ya la hice. Están siendo engañados y están dando engañanzas. Tremendo, ¿no? Siguiente. Están engañando a muchos. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Amén. Tuviste que haber visto, entendido para haberte convencido. Sabiendo que de quienes las has aprendido. Hay quienes se los olvida de quienes han aprendido. Pero no se te tiene que olvidar nada de quienes hemos aprendido. Siguiente. Dice el 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso muchos reprueban en la fe. ¿Qué quiere decir? En el anuncio, no lo entendieron, lo oyeron, no lo entendieron, reprobaron en la fe. Y es la fe la que nos lleva, la sabiduría nos lleva a la salvación. Vamos a leerlo de nuevo, dice, las cuales pueden dar sabiduría, las Santas Escrituras, que lleva a la salvación. Yo pensé que el amor me llevaba a la salvación. Pensé que el amor a mi prójimo, abrazarlo, darle galletas, gloria a Dios, aleluya, me daba salvación. No, aquí dice la sabiduría. Porque muchos se quejan, ay, se creen muy sabios. Gloria a Dios, no nos creemos, somos. Gloria a Dios, porque por eso, dice, pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la coe o la fe o el anuncio en Cristo Jesús. Tremendo, ¿no? Entonces, hay que entender las sombras de todo lo que nuestro Señor Jesucristo también hizo. Te iba a hablar acerca de las sombras del Cordero, pero eso ya lo sabemos. Nada más quiero darte uno, Números 19:3. Nosotros sabemos que la Escritura dice que Cristo padeció fuera del campamento, fuera de la puerta. Y ahí habla de fuego, lumbre, todo eso te iba a hablar ahorita, pero nosotros ya lo sabemos. Pero me llamó la atención porque el diablo es experto en cortar cabezas. De hecho, quien pase la gran tribulación, dice la Escritura que van a ser degollados. O sea, el diablo corta cabezas. Por eso, mi madre siempre en mi corazón me ha puesto, cuando yo me enfrento con los enemigos, a cortar cabezas. Y ayer justo estaba yo viendo este versículo y dije, wow, somos instrumento de venganza. Mira lo que dice, es una sombra de Cristo. Y la daréis al sacerdote Eleazar, y él la sacará fuera del campamento a la ofrenda, y será degollada en su presencia. Cristo también fue degollado en el infierno. Esto me estremeció ayer. Por esa razón, nosotros degollamos al enemigo. ¿Qué te hace creer que el diablo no lo degolló? Si a los de la gran tribulación les va a cortar la cabeza. Es experto en cortar cabezas. Por eso Dios ha levantado a expertos en cortar cabezas, porque somos instrumento de venganza.
¿Y de qué nos vamos a vengar? De lo que le hicieron a Cristo. Dice, y le daréis al sacerdote Eleazar y él la sacará la ofrenda fuera del campamento y será degollada en su presencia. Y después quemado y todo lo demás. Qué tremendo. Yo estaba pensando y dije, qué tremendo lo que le hicieron a Cristo Jesús. Es por eso que fuimos levantados para cortar cabezas. Vámonos a Lucas. Hay muchos pasajes que voy a dejar pendientes. Mira, mejor vámonos a Números 16, 25 al 34 bien rápido, porque mi madre no quiere que me salte esta. Aquí no le podrías decir tú, ay, que Moisés tan exagerado, que Dios tan exagerado. Dice, nos vamos a ir del 25 al 34 muy rápido, hijo. Acabo ya entendemos, acuérdate, esto es una sombra de lo que está sucediendo en los últimos tiempos. Entonces se levantó Moisés y fue a Datán y a Abiram y le seguían los ancianos de Israel, dice el 26, y habló a la congregación diciendo, mira lo que les dijo Moisés, apartaos ahora de las tiendas de estos malvados y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pecado. ¿Cómo no se levantaron y decían, qué Moisés? ¿Que me aparte? No me estoy sintiendo libre, Moisés. Algo está pasando con Moisés que me está prohibiendo cosas. Está sucediendo, esta es una sombra de lo que está sucediendo hoy. ¿Lo estás viendo, redimido? Está sucediendo hoy, porque ya estaba escrito, es una sombra. Les estaba diciendo, ¿y por qué les decía que se apartaran? No sea que perezcáis con todo su pecado. Siguiente. Se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Siguiente, el 28. Y Moisés dijo, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras, que no es iniciativa mía. Si yo te digo, apártate de Coré, ay, pastora, ya no me siento libre. A mí no me importa cómo te sientas. Acuérdate que la frase que me dio mi madre, Espíritu Santo, la libertad no es un sentimiento emocional. No me importa cómo te sientas. La libertad es una realidad espiritual. Es que no me siento, no estás aquí por cómo te sientas, sino que entiendas de lo que eres verdaderamente libre. Moisés dijo, en esto conoceréis al Señor que me ha enviado para hacer estas cosas, todas estas obras, que no es iniciativa mía. Siguiente. A lo mejor se quejaron. ¿Por qué les estaba aclarando Moisés? Ah, ya no me siento libre, Moisés. No es iniciativa mía. Viene de Dios. Y si quieres bien y si no, adelante. Ahí está tu libertad. Adelante. Nadie te prohíbe, nadie te amarra. Adelante. Pero se advirtió. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Siguiente. O sea, diciendo Moisés, mira, si ellos mueren como todos, Dios no me envió. Si ellos mueren normal como todo, entonces Dios no habló, fui yo. Pero si ellos tienen una muerte diferente, entonces Dios me envió. Mira, pero si el Señor hace algo eternamente nuevo y la tierra se abre, la tierra abre su boca y los traga, es una sombra de que irán al infierno. Los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol. Tremendo, ¿no? Entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Qué impresionante, qué impresionante. Por eso, siguiente,
Hay que aprender de las sombras, redimido. Créeme que estas sombras, ¿para cuándo eran? Para ahorita, para estos tiempos. ¿A poco está sucediendo, pastora? Voltea a tu alrededor. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, el terminar de hablar habla de la condición de ser arrebatado. Que el apóstol está hablando. ¿Y cuándo va a hablar? Hasta que sea arrebatado. Por eso dice, y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió. Siguiente. Hablan de un terremoto mundial. Y hablan también de que no te va a tocar a ti, redimido. Vamos a ser arrebatados antes, pero viene que se va a abrir todo. Imagínate, como varias películas de Hollywood. Y vivos se irán al Seol. Y la tierra abrió su boca y los tragó. ¿Por qué esta sombra? ¿Por qué una sombra de que se abre la tierra? Qué impresionante. La tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas. Wow. Y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. O sea, los que no escaparon de la gran tribulación, no se fueron en el arrebatamiento. Por eso habla el Apocalipsis de un terremoto mundial. Siguiente. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Siguiente. Eran parte de. O sea, no está hablando del bolón, no está hablando de los que eran de la asamblea. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían, no sea que la tierra nos trague. ¡Qué inteligentes! Créeme que hay gente que dice, no, yo aquí, se está cayendo la tierra, no me importa. ¡Wow! Se va a abrir la tierra, no me importa, yo me quiero sentir libre, dándole like a un rebelde. No importa, no importa. Tremendo. No están entendiendo las sombras. No le están creyendo a la escritura. Eso es lo más impresionante. Vamos al último, a ese pasaje. No, ya es 34, ¿verdad? Entonces, quizá le dijeron a Moisés, eres bien exagerado, Moisés. Levítico 9:11, para ya ir cerrando. Entonces, la Biblia nos habla de la sombra, de cómo Cristo pagó también en el infierno. Por eso los redimidos entendemos todos los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, porque viene en una sombra que está escrita en la Biblia. Dice, sin embargo, la carne y la piel las quemó en el fuego, ¿dónde? Fuera del campamento. Qué tremendo, ¿no? A eso la Biblia le llama padecimientos. Vámonos a Lucas 24, 25 al 27. Este también ya no lo sabemos. Dice, aquí resucitó Cristo, se les apareció a sus discípulos y les explicó que todas las escrituras hablaban de Él. O sea, tú ves todo ahí, pero habla de mí. O sea, les explicó para que entendieran las escrituras. Dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Wow, ¿sabías que hay gente que lee esto, pero no le cree a los profetas que han dicho esas sombras? ¿Lo ven? Ay, no, qué tremendo. Si yo me apartaría de Coré, y ahí están abrazados con Coré. No lo están entendiendo a las sombras, a la escritura. Dice, vámonos al siguiente. No le están creyendo a los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Amén. Padeciera, dice ahí, no era necesario que el Cristo padeciera. Y hablar de padecer es ser quemado fuera del campamento. Eso ya lo hemos explicado. Entonces, ahí estaba Cristo hablando que todas las escrituras, siguiente, hablaban
de él. Dice el 27, comenzando desde Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Imagínate, mira, en Éxodo, ¿te acuerdas que dice que el cordero, en Génesis, esto y lo otro? Y empezó Cristo a darles una paseadita por todas las escrituras y explicándoles todas las sombras de lo que hablaban de él. Vámonos ahí mismo, 25, Lucas 24, 44 y al 46. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Siguiente. Entonces les abrió el entendimiento o la mente para que comprendiesen las escrituras. Hay un paso para que empecemos a comprender las escrituras y eso es entender la muerte espiritual de Jesús. Gloria a Dios por el profeta que Dios ha enviado para que nos explique y que nos dé el alimento a tiempo. Comprender significa entender, pero también hay algo interesante en esta palabra de comprender las escrituras. Significa armar. Yo siempre te he dicho que tengo una imagen de las escrituras como si fuera un rompecabezas. Y eso significa la palabra comprender, armar. Qué interesante, ¿no? Significa armar y dice aquí, mira, como algo entrelazado. Wow, por eso a mí me impacta el apóstol, cómo nos enseña la palabra. Porque es evidente al que entiende que es mi Madre Espíritu Santo hablando a través de él. Es impresionante, porque todo está enlazado. Por eso dice el entendimiento, eso significa comprender, significa armar como algo entrelazado, y ahí dice también armar las escrituras. Wow, es como un rompecabezas. Mi madre puso una pieza acá, otra pieza acá, otra pieza acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra escondida acá. Así está la escritura. Y viene el apóstol y saca, esta pieza se conecta con esta pieza, con esta, y te lo va armando y te da el rompecabezas. ¡Wow! Esto no lo hace si no es mi madre a través de él. Por eso es una prueba para mí inequívoca que es mi madre hablándole y dándonos el alimento a todos nosotros. Impresionante. Por eso no entiendo cómo muchos no han entendido quién es nuestro apóstol. Y eso es el principio de un declinamiento. Vámonos a Daniel 12, 3. Y aquí cerramos para que vean. Entonces, comprender las escrituras significa ser entendidos, que es también uno de los significados, ser entendidos, y el ser entendido quiere decir que tú armas todo como entrelazado. Obviamente solo no podemos, necesitamos a mi Madre Espíritu Santo, que lo hace a través de nuestro apóstol. Y mira lo que tenemos al final. El entendimiento tiene que ver que tú entiendas también las sombras, redimido, para que no nos suceda lo que les está sucediendo a muchos. Tremendo, ¿no? Entonces dice aquí en Daniel 12:3, los entendidos. ¿Quién es un entendido? Aquel que sabe armar las escrituras, aquel que le entiende, aquel que tiene abierto el entendimiento. ¿Y cómo empezó a abrirse el entendimiento? Muerte espiritual de Jesús. ¿Y quién te la dio? Redimido. Por eso dice la Biblia, no te olvides de quienes te la enseñaron. Cuidado con eso. Si alguien se olvida de quienes se lo enseñaron, al rato ya van a decir que ellos son los meros meros. Y el diablo los engaña, queriéndolos poner en una posición que Dios no los puso. Tremendo, ¿no? Entonces hay que entender la importancia de entender las sombras en la escritura. Podemos hablar de muchas sombras. Está la sombra de Sansón y Dalila, cómo Sansón se enamoró de esa mujer filistea o enemiga,
Y esa mujer al final hizo que le sacaran los ojos y que lo mataran. Se le fue la fuerza, que es mi Madre Espíritu Santo. Entonces hay que tener cuidado con como los Dalilos y las Dalilas, que también hay Dalilos y Dalilas. Hay que tener cuidado con esas personas, porque gente dice, no, yo lo convierto. ¿Cuál te convierte? Ya estás convertido a ella o a él. Tremendo, ¿no? Y dejan de alcanzar la gracia también. Vemos varias sombras. Otra sombra que en lo personal a mí me gusta muchísimo es cuando se roban el arca del pacto y la meten en el templo de un dios de los filisteos llamado Dagón, y el mismo Dagón lo encuentran quebrado, postrado delante del arca, sin manos, sin cabeza, wow, sin brazos, todo el tronquito nomás ahí. Tremendo. Bueno, tú y yo somos esa arca, porque la presencia de Dios está sobre ti. Por eso tú puedes ver a todos los Dagones ahí quebrados, postrados. Tremendo, si lo crees. Tenemos que entender la sombra de las palabras de que nos dice mi Madre Espíritu Santo. Amén. Yo declaro que esta palabra en el nombre de Jesús es una semilla que ha sido sembrada profundamente en tu corazón, profundamente en tu mente. Declaro ángeles de Jehová rodeando y custodiando esta semilla para que no venga el ladrón. Yo declaro el ladrón ciego, sordo, y declaro alejado de tu semilla en el nombre de Jesús, y declaro la lluvia de mi Madre Espíritu Santo viniendo a regar esta semilla poderosa para que obtengas un fruto para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo me despido del Facebook. Gracia y paz. Dios les bendice. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh, 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 Espíritu de Dios. Oh, 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 hey. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Hey. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Hey. Es la senda de la vida, mi tesoro escondido, es la sabiduría, es la gloria postrera. Oh, 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 Espíritu de Dios. Oh, oh, Espíritu